tardes, amigos. Este es el segmento Diálogos del Montonero, el espacio en el que conversamos todos los problemas que enfrenta la República del Perú en la economía, en la sociedad, en el Estado, en las instituciones, en la política. Bueno, hay muchos problemas en el país, pero hay problemas superficiales y hay problemas estructurales que cambian el futuro de un país. Y varios de esos problemas se están presentando en el Congreso. No solamente la ley que restableció a 14.000 maestros desaprobados que vuelven al aula pública para enseñar a los niños más pobres. Es un hecho que llama la atención, que preocupa y que produce enormes interrogantes sobre la calidad del actual Congreso. Existe un proyecto de ley que plantea poner topes a las tasas de interés bancarias, es decir, propone control de precios en un producto vital para el funcionamiento de la economía de mercado. En los últimos 30 años, luego de las reformas económicas de los 90, el Perú ha vivido una verdadera revolución del crédito. Por eso, los créditos hipotecarios, que tienen tasas estandarizadas y muchas veces muy bajas del promedio internacional, han permitido el surgimiento de una nueva clase media, es decir, una clase media de propietarios, de predios. Por eso mismo, las cajas de ahorros han multiplicado los créditos a las pequeñas empresas con tasas de interés estandarizados, productivos. Pero hay una pequeña tasa de interés que es el crédito de consumo, que tiene una tasa de interés elevada porque pretende desalentar el crédito irresponsable y pretende proteger el dinero de los ahorristas, que ha sido el blanco de la propaganda colectivista y vamos a decirlo claramente, comunista y populista, que pretende establecer un control de precios en el sistema financiero en el país y que finalmente puede terminar con el milagro del crédito en el Perú que empezó hace 30 años. Para hablar de estos temas hemos convocado a nuestro reconocido colaborador, el señor Carlos Adrián Sen, economista, decano de la Universidad de Economía de la Universidad de la UPC, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Carlos. Gracias por esta conversación. Muy buenas tardes. Carlos, la pregunta es directa. Si se aprueban topes a las tasas de interés, ¿cuáles son los efectos? ¿Quiénes son los afectados y cuáles son las consecuencias? Los directamente afectados, como vamos a ver a continuación, son fundamentalmente la gente de clase media baja, la gente más pobre que comienza a acceder vía algún canal microfinanciero a la ayuda que le da un crédito, pero también hay que reconocer que es una idea bastante mala, porque afecta casi transversalmente a la economía y al afectar a las empresas más grandes, reduce su demanda hacia las empresas medianas y pequeñas y genera un efecto cascada difícil de anticipar. Es algo sumamente nocivo. Y tú hablaste de problemas. Bueno, este es uno de mis tipos de problemas preferidos, porque todavía no se ha dado. Estamos a tiempo de decir claramente, esta es una medida que restringe la producción, que empobrece a peruanos y que también se presta a lo que tanto la gente declara odiar, cierto grado de corrupción burocrática, porque a través de los topes se negocia con algunos intermediarios cuánta rentabilidad te voy a inventar. Bueno, hoy día los bancos rentables lo son peleando en el mercado. Bueno, digamos, esta campaña contra las tasas de interés está basada en un segmento de los créditos de consumo. No está basada, digamos, las tasas de interés de algunos créditos de consumo evidentemente son altas, hay tasas que llegan a 200%, pero si uno analiza los créditos hipotecarios, los créditos productivos, los créditos de mediano y largo plazo, las tasas son estandarizadas con los promedios internacionales e incluso más bajas. Explícanos esto, por favor, Carlos, y digamos, esto en primer lugar, y en segundo lugar, ¿de qué manera son afectados los ahorristas, que es el dinero con el que se presta estos créditos? En primer lugar, vale la pena destacar que toda el trama de tasa de interés trasciende el costo de 200%. La gente que no tiene acceso al sistema financiero peruano, en provincias, en áreas rurales, no tiene tasa de interés de 200%, por Dios.
tasas de 800, de 1000, de 1200%. En ellos hay que pensar. Y lo que ha pasado en los últimos años, donde el avance del crédito a diferentes segmentos de la economía ha generado que hoy día la gente entienda, como mi anfitrión, que 200% es muy alto y que lo normal sería tasas competitivas. Pero hay que tener algo muy claro. En el Perú rige un refrán muy popular que dice, ¿me prestas y todavía quieres que te pague? O sea, hay mucha gente que por años, cuando existían controles de tasa de interés, recibió un regalo con el crédito porque las tasas se fijaban bajitas populistamente, bajo la inflación, y usted en COFIDE, por ejemplo, recibía un crédito en los 80 o principios de los 90 y básicamente no tenía que devolverlo. La tasa de retorno de COFIDE, cuando yo fui director de COFIDE, la rentabilidad era negativa, perdía todo lo que colocaba, nadie pagaba. La cartera íntegra estaba vencida más de 3 años, o sea, se malasignaban los recursos. Pero es popular que me digan, yo te voy a dar por ley un crédito más barato, cuando uno de los mayores aciertos de la política económica es que las tasas reflejen el riesgo. Cuando un cabeceador se acerca al banco y no quiere pagar, comienzan las moras y comienzan los castigos. Entonces, ¿por qué las tasas de consumo son a veces muy altas? Lamentablemente, porque no hay una tradición de repago. Es muy difícil cobrar un crédito. Otra de las desgracias que han venido del Congreso es tratar de trabar que se ejecute al que quiere no pagar un crédito. ¿Por qué se tiene que ejecutar? Se tiene que ejecutar porque la plata que presta el banco no es de los banqueros, es de los depositantes y se debe recuperar. Y recuperar un crédito en el Perú es tarea de técnicos muy capaces, pero también de abogados muy afilados porque toman el crédito y desaparecen. Ahora, Así es. Carlos, si yo te preguntara, ya que has tocado, estás describiendo esto, en el caso de los créditos hipotecarios y los créditos productivos, digamos, las tasas de interés son muy competitivas, estandarizadas con los promedios internacionales e incluso más bajos que algunas tasas de interés en América Latina. A ver, América Latina es una desgracia. Parecernos a Venezuela, parecernos incluso a Bolivia o a la Argentina, no es una buena idea. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos más o menos bien, si nos comparamos con ellos, como dices tú, va a reflejar tasa de interés, costo de crédito mucho más bajo. Pero no hay nada que una buena campaña ideológica no pueda hacer. Y hoy día se le ha dicho a la gente que las tasas son altísimas, altísimas. No se le dice a la gente que la plata que les prestan es de los depositantes y que es muy costoso recuperar un crédito en el Perú por todo este desorden en el Poder Judicial, todas las trabas, y por lo tanto, los buenos clientes tienen tasas maravillosas en créditos hipotecarios, en créditos de consumo incluso, pero los malos clientes, por supuesto, que salen en la televisión diciéndome, a mí me cobran 150. A ver, papito, ¿estás pagando tu crédito al día o eres un cabeceador a los depositantes? Y esa es la respuesta del final. Muchos de ellos son cabeceadores a los depositantes. O sea, lo que tú nos estás señalando, Carlos, es que si se aprobaran estos controles de precios contra la Constitución, evidentemente violándose la Constitución, señores congresistas, si ustedes aprueban control de precios en las tasas de interés, están violando a sabiendas la Constitución que prohíbe cualquier tipo de control de precios. Pero, digamos, si se controlaran estos precios, ¿no es cierto? De alguna manera, esta revolución del crédito que ha vivido en el Perú en los últimos 30 años, preguntemos a las clases medias de los distritos emergentes, en general de todas las nuevas clases emergentes que han surgido en el Perú, cómo han financiado sus propiedades. Evidentemente ha sido a través de créditos hipotecarios. Digamos, aprobar estas tasas significaría acabar con la revolución del crédito en el Perú, con la posibilidad de acceso a créditos en sectores que antes jamás accedían, como el agro, la pequeña empresa, y todos estos sectores que mediante estas campañas colectivistas y comunistas no aparecen en la fotografía y en la propaganda. Explícanos, Carlos. Permíteme, por favor, ser un poco abusivo y pedir tu venia para poder levantar una presentación
mostrarle a los televidentes del Montonero algunas cifras básicas que aclararían el panorama. Soy profesor, así que tengo esa mala costumbre. ¿Me Bueno, vamos, autorizas? Carlos. Claro que sí, vamos, por supuesto, un honor. Pues empecemos en llamar a las cosas por su nombre, ¿ok? Perdón, esto así. Toda medida que dice ponerle límites a las tasas de interés solo implica un control de las tasas de interés. Y como en cualquier precio, colocar un control, un precio fijado políticamente, implica una tarea extremadamente difícil. Uno entre infinitas posibilidades de acertar. O sea, usualmente los controles son una desgracia y sus efectos económicos son básicamente eso. Cuando uno pone estos límites máximos a la tasa de interés, supuestamente para proteger al prestamista, lo que hace es de proteger al depositante. Y esto implica racionar el crédito. Un pequeño empresario en Ventanilla que quiere progresar y necesita un crédito hipotecario para su local propio, va a tener no por respuesta. Porque cuando se controla la tasa de interés, se baja la tasa, pero se reduce la oferta. Es cuando usted que dice, ya nadie puede alquilar una casa si el alquiler vale más de 50 soles. Nadie ofertaría casas, desaparecen las casas. Exactamente igual que el crédito. Pero en este caso, el crédito es un insumo limitante para empresas pequeñas, para familias, para empresas grandes también. Y eso implica una masiva y escalonada reducción del crecimiento en la economía, adicionalmente a lo que estamos viendo ahora, y sobre todo del empleo, porque el crédito es capital de trabajo, capitalmente. Aquí quiero compartir con ustedes un gráfico que muestra la evolución del crecimiento más reciente del crédito de consumo. La cifra es mucho mayor si la comparásemos con 1990, con los 80, pero solamente voy a hablar desde el 2001 al 2019, los últimos 20 años. Los créditos a microempresas han subido 500%. En la historia del Perú, Víctor Andrés, nunca ha habido más crédito a la microempresa. Créditos hipotecarios para la vivienda, toda esta revolución de la vivienda, tiene un crecimiento de 1.277% de la oferta de crédito. El crecimiento de la inflación en ese periodo no llega ni al 50%, si usted lo quisiera poner en términos reales. Y el crecimiento del consumo, de créditos de consumo que han permitido que la gente haga verdaderas revoluciones en su vida personal, pero que también tiene que incorporar el riesgo, ha crecido en 1.654%, grosso modo. Esto ha cambiado la vida de muchísimos peruanos y explica en realidad por qué crecemos y en qué sectores se benefician. Mire, casi indiscriminadamente, el agro, en términos reales, Víctor, nunca ha tenido más recursos. El comercio, que es un gran creador de empleo, se lleva el grueso de la torta, la construcción de viviendas. Y lo más importante, el primer beneficiario de un límite máximo a la tasa de interés es el banquero, porque Me con él permite, van a negociar tasas activas y pasivas. Fíjese la el primer rentabilidad beneficio, sobre los activos en los años 80. Yo hice una tesis Carlos, doctoral sobre eso. Sí, permíteme, Carlos, tú lo que estás diciendo es que poner topes a las tasas de interés, controlar los precios de las tasas de interés, implica que la tasa de ganancia de los bancos crece estratosféricamente y explosiona en contra del interés del ahorrista. Ah, esto es muy interesante, exacto. explícanos, por favor. Se reduce el crédito y se deprime la economía, pero sobre todo la de los más pobres. Actualmente, sin controles de tasa de interés, la rentabilidad de los bancos el año pasado era 2%, en medio de la pandemia ha bajado 1%, pero en 1978, por ejemplo, la rentabilidad sobre el patrimonio de un banco comercial era 240% y el 82 era 72.55%. Estos señores congresistas que hoy día nos escuchan y que tienen muchos afanes bondadosos de ayudar a la gente. Fíjense a quién terminan ayudando, a los poderosos. ¿Y a quién terminan castigando?
a los más pobres, a los más trabajadores, a los más frugales y a los buenos cumplidores. Porque cuando hablamos de crédito de consumo, la gente que tiene responsabilidad en su crédito de consumo tiene tasas bastante amistosas. Igual en el crédito hipotecario. Y los que tienen esas tasas tan grandes, vamos a hablar en español, son los cabeceadores. Son los cabeceadores. Alguna vez conversé con un señor, un microempresario, que me decía, pero tal banco especializado en crédito de consumo de alto riesgo me da una tasa muy alta. Entonces, ¿por qué no vas a otro banco que cobra una tasa menor? Ah, no, porque yo cabeceé a ese banco. Él se ganó su propia calificación de crédito. Y si un día se vuelve cumplidor, va a tener acceso a tasas competitivas. Lo que hace esta medida, que gracias a Dios no existe, y ojalá no vea la luz, es dañar al pueblo y enriquecer a los más ricos de la mano, en que comprime el tamaño del sistema bancario. Recuerdo la observación de un amigo mío. Uno se sentaba en el directorio del Banco Crédito, así de chiquito era el Banco Crédito en 1991, después de combatir la hiperinflación, pagando $50,000 por un paquete de acciones. Es casi, en términos bancarios, una cantidad mínima para lo que vale hoy día el Banco de Crédito del Perú. Bueno, realmente esto es muy revelador. Yo lo que veo es que en estas campañas, por establecer control de precios a las tasas de interés, primero hay una gran ignorancia, ¿no es cierto? Los populistas, sobre todo estas bancadas, estos congresistas, sobre todo esta bancada de Podemos, ¿no? Que es, digamos, el paroxismo del populismo mediano, que solo piensa en la semana, hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento. Los antiguos decían que eso es falta de virtud. La virtud era el conocimiento y la no virtud era la ignorancia de los hechos. Bueno, hay eso, ¿no? Pero por otro lado, también están las campañas de los sectores comunistas, que a sabiendas de estos hechos, lo que quieren es establecer control de precios para derribar el sistema financiero y ahogar o liquidar uno de los pilares del crecimiento, la revolución del crédito que ha incorporado a todas las clases sociales desde hace 30 años y a todos los sectores productivos, desde los 30 años para acá. Ahora, Carlos, si yo te preguntara, ¿el sistema financiero necesita algunas reformas? ¿Falta más competencia? ¿Se podría conseguir mejores niveles de, no sé cómo llamarlos, de productividad, de competitividad, del valor del dinero que administran los bancos si hubiese más competencia? Porque algunos sectores plantean este tipo de reflexiones. ¿Qué opinas al respecto? El sistema bancario requiere una reforma o un ajuste de reglas hacia el mercado. Todos los beneficios que hemos visto reflejan a las leyes de banco de principios de los años 90, que han dado estos frutos. Han habido retrocesos parciales, pero sigue funcionando. Fíjate cómo crece el crédito. Solamente en los últimos 20 años, de manera monstruosa, le ha cambiado la vida a millones de peruanos. Pero, bueno, acá, Carlos, solo un comentario. ¿Sí? No, yo lo que te quería decir, este cuadro que estás presentando y que están viendo los televidentes, créditos comerciales a microempresas 500%, créditos hipotecarios 1.200, 1.300% casi. Es lo que explica, pues, por ejemplo, que en todas las ciudades principales hayan surgido malls y los antiguos pobladores de los Andes, que eran excluidos del voto, de la propiedad, del crédito, el día de hoy sean los consumidores, ¿no? Por eso Lima es la ciudad andina por excelencia, pero el día de hoy es la ciudad andina de los consumidores, de la gente que compra en los malls. Hay un detalle que quisiera contraponer. Mira, la morosidad en términos generales de los clientes del sistema financiero peruano es bajísima. El peruano ha aprendido a pagar su crédito, pero hay un segmento pequeño que todavía quiere crédito regalado. Y ese es al que el sistema racionalmente lo castiga por su riesgo, lo castiga por su incumplimiento. Un buen cliente bancario que refleja la bajísima morosidad que tiene la industria bancaria me refiero, y que
da lugar a este boom refleja un peruano cumplidor, emprendedor. A ese se le va a dañar, a ese se le va a quitar el empleo, se le va a quitar la opción de tener una casa o de hacer crecer su negocio. Seguramente, y digo yo, con alguna buena intención, con pésimos asesores, pero te voy a contar una infidencia, Víctor Andrés. Estoy haciendo un estudio, un análisis económico de resultados de las últimas 9 elecciones generales. Tengo una serie de conclusiones, pero hay un detalle. Tú sabes que el voto de izquierda normalmente es menos sensible al crecimiento. Ellos viven de que esto no camine. Ellos obtienen más votos cuando crecemos menos. Y las otras opciones de centro-izquierda, porque en el Perú no hay derecha, se florecen cuando la economía crece o sube la inversión privada. Ellos mejoran cuando el Estado interviene en todo y la economía se hunde, como en Venezuela y otros países en desgracia. Por lo tanto, es entendible su posición y que mientan todo lo que puedan hacer, porque se trata de su supervivencia política. No son empáticos con el pueblo. Un socialista de a verdad aspiraría a que estas tasas sean mayores, a defender lo que ha funcionado y a decir claramente, oye, si tú tienes un crédito que te cuesta tanto, habrá que ver cuál es tu historia de crédito, porque es inmoral prestarle al que no te va a pagar a tasas bajas. No, realmente es impresionante, Carlos, cómo tú demuestras que estas propuestas colectivistas, estas propuestas marxistas, comunistas, están vinculadas al aumento de la pobreza, es decir, son fábricas reales de pobreza para continuar y sobrevivir políticamente. Si hay crecimiento, no hay opción. Ahora, debe ser lamentable tener en el fondo una opción ideológica y un programa que busque empobrecer a una sociedad, ¿no? Es bien, eso es una forma de crimen social, no hay ese término, ¿no? Es decir, es una forma de crimen social, es decir, solo entendible en base a la ideología, en base a una religión, en base a un dogma, ¿no?, que ignora la pobreza de la gente que el día de hoy, por ejemplo, vemos en las calles, en las esquinas, los niños desnutridos. Es realmente un crimen social. A ver, déjame contarte una anécdota. Hace pocos días le enseñaba a un joven una foto con los últimos 9 mandatarios y los reconoció a todos, menos a un viejito. Y a mí me golpeó mucho, porque el viejito era Fernando Belaúnde, el único presentable de los que estaban ahí, digamos así, o que no tiene problemas legales, quizá porque está difunto. Y yo digo, caray, no es casual que nuestros funcionarios públicos terminen en problemas civiles y penales en un mundo donde la arbitrariedad va a decidir cuál es la tasa de interés o por quién puedes votar. Y ese mundo es un mundo de pobreza. Es un mundo, en cierta medida, para ponerlo en términos sensibles, de engaño, sino de traición al pueblo. Porque se conoce que un control de tasa de interés o límites máximos a las tasas de interés solo benefician a los banqueros, castiga el crecimiento, aumenta la pobreza, destroza sueños empresariales. Así de claro, en un país donde la morosidad es posiblemente la más baja de América Latina, hay un grupito que quiere crédito regalado, es algo muy popular. Y los congresistas solamente miran eso, no miran más allá de su nariz. Ayer ya, digamos, planteando un tema final, Carlos, estas campañas contra el sistema financiero, digamos, son muy bien orquestadas, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, yo vi una presentación de Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, cómo señalaba que la política monetaria del país, la expansión del sistema monetario en el país fue 26%, mientras que en Estados Unidos era 23%. ¿Ya? Es decir, claro, guardando las proporciones, ¿no? Pero él decía que el Perú ha aplicado un shock monetario, quizá el más audaz de la región, y que ha posibilitado que los programas Reactiva 1 y Reactiva 2 sean verdaderos éxitos. Y finalmente presentaba cifras incuestionables. La manera como
las empresas pequeñas y las empresas grandes se han beneficiado de estos créditos, ¿no? Y sobre esta, ha habido una campaña realmente. Mira, Carlos, sobre todo contra los préstamos de reactiva a las grandes corporaciones. Si las grandes corporaciones explican el 85% del impuesto a la renta, si el sector privado explica el 80% de los ingresos fiscales, y de pronto los hierros del Ejecutivo, un Estado, un gobierno le dice, ¿sabes qué? Hoy día cierra tu negocio, deja de vender, pero vas a tener que seguir pagando a los miles de trabajadores que tienen encima tus impuestos. Sería una locura, sería una forma de estatización. El plan Reactiva está concebido porque de alguna manera el Estado como tal tiene que devolverle a estas empresas que financian al Estado posibilidades de seguir sobreviviendo, continuando. Si no, estaríamos ante forma de estatizaciones, ante forma de reducción de propiedad, ¿no? Un comentario pequeño sobre estas campañas implementes contra los programas Reactiva 1 y Reactiva 2, Carlos. No pocas veces los peores productos en el mercado gastan muchísimo en publicidad para maquillar su mala calidad. Exactamente igual sucede en política. Si usted busca indicadores marxistas y performances económicas mundiales, hemos publicado en la revista del Montonero algún escrito en esa dirección, muestra claramente que los países que siguen la receta marxista, izquierdista, son más pobres, son más corruptos, son menos dinámicos. Ellos jamás van a discutir en esos términos porque la evidencia los muerde directamente en la yugular. Y lamentablemente en América Latina solo existen dos tipos de agrupaciones, con alguna excepción por ahí. Grupos de centro-izquierda, que son izquierdistas en el fondo, y grupos de izquierda propiamente dicho. Y eso explica el ostracismo económico de la región, la pobreza. A pesar de eso, la pujanza de naciones como el Perú ha hecho que alguna gente hable de milagro, lo que muestra el presidente del Banco Central, que tiene el mérito de darnos una inflación baja, es que en la medida en que la gente ha comenzado a superar los protocolos, ahora puede demandar los fondos de crédito en recuperación a la pandemia. Pero eso se ha dado por mérito del pueblo, también por gestión del Banco Central. Pero sería bueno que transitemos hacia una fase 4 mucho más inteligente y a un redireccionamiento de gastos fiscales hacia el combate a la pandemia de a verdad, como decimos en mi provincia. Eso sería lo clave. Y tal vez tengamos alguna recuperación por el 2022, como dice el señor Velarde. El 2021, discúlpeme, lo veo bien feo. Bueno, eso también señalaba el presidente del BCR, pero una de las cosas que decía Carlos, y con esto terminamos, es que inversión fiscal tiene, digamos, un retorno en la economía, una productividad en la economía de más de 2 veces que la entrega de bonos o transferencias. Y una de las preocupaciones era que el gasto fiscal, la inversión fiscal esté en caída y hay una pequeña recuperación. Pero en fin, eso es un comentario al final de pie de página. Solo un comentario. Como hemos discutido en el Montonero, la caída del gasto de inversión pública a agosto es menos 16%. Que en un mesecito haya habido recuperación, la magnitud de la carencia de brújula, de la no priorización del gasto público ha sido descomunal e insisto, la vamos a seguir viendo parte del 2021. Ojalá me equivoque, pero es una inercia muy grande y hay mucho que conversar sobre el tema. Este es un problema que me encanta porque todavía no ha pasado y Dios quiera, el Congreso postergue para un nuevo gobierno con mandato más concreto. Por ellos no votó casi nadie, el 40% de la gente, por todos ellos juntos. Dejemos una medida tan dañina a un Congreso de la verdad, el de la próxima elección. Este es un Congreso accidentado, no tienen mandato. Por Dios, sean modestos. De acuerdo, Carlos. Infinitamente agradecido a nuestro amigo Carlos Adriancén, economista, decano de la Facultad de Economía de la UPC, quien ha tenido la gentileza de hacernos esta presentación, desarrollar pedagogía sobre las tasas de interés y bueno, que los congresistas observen
vean, analicen este documento que ojalá logren ver. Muchas gracias, Carlos, infinitamente agradecido. Un honor para mí. Muy buenas tardes. Muy bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.